Hubo un tiempo en el que Tony Hawk contaba con videojuegos célebres. Su gran auge comenzó precisamente en la generación de PlayStation con Tony Hawk's Pro Skater, que corrió a cargo de Neversoft y de Activision. Rápidamente se transformó en uno de los imprescindibles de la primera PlayStation. Sus skaters, movimientos y su banda sonora nos convirtieron en forofos del monopatín virtual. Gabriel Logan de Siphon Filter se coló en el ranking de los personajes más queridos de la consola con el lanzamiento de la primera entrega de la saga. Se pudo enfrentar cara a cara con Solid Snake, lo que ya es mucho decir. Hubo encendidos debates en aquel momento sobre qué juego de espionaje era mejor. Cuando GTA ya se había consagrado como una de las sagas de mafias más sólidas de la época, Reflections demostró que se podía ir más allá con el lanzamiento de Driver. Este título de mundo abierto en 3 dimensiones nos llevó a visitar ciudades como Nueva York o San Francisco, infiltrándonos entre los criminales. El agente Tanner se convirtió en todo un icono de aquella generación de jugadores gracias a sus dotes como hombre de acción. Matrix Software se alió con PlayStation y Psygnosis para el lanzamiento del que todavía sigue siendo uno de los mejores juegos de rol y acción tradicionales, Alundra. La aventura, considerada por muchos como el Zelda de PlayStation, llegó a Europa en 1998 para cautivar a los seguidores del género con su estilo artístico, su banda sonora y su jugabilidad. De los 3 episodios de Crash Bandicoot, su segunda parte está considerada como la más querida. Aquella secuela multiplicó por varios enteros todo lo que ofrecía el original. Más niveles, más personajes, más enemigos, más desbloqueables, mejores gráficos y más variedad de situaciones. Fue un salto de calidad en la serie de plataformas a todos los niveles. Otro de los clásicos dentro del universo del rol japonés llevado a PlayStation es Suikoden 2. Konami se encargó de su desarrollo y de ponerlo en circulación en Europa allá por el año 2000, tiempo después del estreno en Japón y Estados Unidos. Su jugabilidad rolera, con toques estratégicos, cautivó a los seguidores del JRPG en la primera PlayStation, que rápidamente lo auparon como uno de los juegos más queridos de aquella generación. Crystal Dynamics dedicó gran parte de su tiempo en la generación de PlayStation a la producción de Legacy of Kain, Soul River, una de las mejores entregas de la saga de acción. Nuestro viaje como segadores de almas ofrecía una ambientación oscura que se alejaba de lo visto en el catálogo de la máquina. Por eso los seguidores de la serie todavía perduran a pesar de la ausencia de entregas principales. Konami también se lanzó al mundo del deporte en la primera PlayStation con ISS Pro Evolution, uno de los juegos de fútbol más queridos de aquella generación. Echar unos ISS Pro era sinónimo de diversión, con modos como la Liga Master que acababa de aterrizar en la serie. Su jugabilidad consiguió que nos olvidásemos de los nombres falsos de los jugadores. Célebres siguen siendo los alter egos de Raúl y Roberto Carlos, bautizados como Raúl con H intercalada y Roberto Larcos. Con Crash Bandicoot en auge durante la generación de PlayStation, era natural que Naughty Dog y Sony se propusieran expandir las aventuras del marsupial a otros géneros. Así llegó Crash Team Racing, una propuesta alternativa a Mario Kart para los jugadores de la primera PlayStation que logró subir a las primeras posiciones dentro de su género. Pocos títulos del estilo han conseguido que le dedicásemos tal cantidad de horas. El terror de Capcom comenzó a adquirir su color cuando se produjo el lanzamiento de Resident Evil, primera entrega de la serie de miedo que nos trasladó hasta la mansión Spencer. Nuestro camino por las habitaciones de esta gigantesca y oscura casa nos colocaron ante una conspiración que implicaba a una empresa farmacéutica corrupta y a científicos con aires de grandeza. Todo lo que rodeó a este título resultó cautivador: jugabilidad, banda sonora, puzzles y ambientación. Tomb Raider es una de las sagas clave en la industria del videojuego. En PlayStation todo comenzó con un primer episodio que transformó el concepto de juego de aventuras, acción y disparos en 3 dimensiones. Nuestros viajes por paraísos poligonales de lugares como Egipto y Roma nos catapultaron a una cara de los videojuegos todavía desconocida en aquel momento. El género de las peleas también contó con exponentes destacados en el catálogo de PlayStation, pero fue una saga
Tekken, la que se confirmó como el máximo referente para todos los jugadores de la máquina de Sony. Fue el tercer título el que mayor cantidad de personajes, contenidos, modos de juego y extras ofreció, un juego completo como los de antes, sin DLC ni micropagos. Final Fantasy IX, la novena maravilla de Squaresoft, cambió radicalmente de ambientación con respecto a las dos entregas anteriores para trasladarnos a un bello universo fantástico medieval con personalidad, con personajes entrañables y una gran cantidad de horas de juego. En plena explosión de Final Fantasy, con el rol japonés en auge, Squaresoft se lanzó a la piscina llevando a Occidente Vagrant Story, una de las obras más queridas del japonés Yasunori Matsuno. Llegó a las tiendas en el año 2000 y rápidamente llamó la atención de los seguidores de su saga hermana para acabar encontrando su propio espacio por razones de peso. Si Resident Evil fue uno de los exponentes del terror más visceral en la primera PlayStation, Silent Hill se decantó por la variante psicológica. Nos lleva a un pueblo de Estados Unidos donde debemos encontrar a nuestra hija perdida. Esas calles infestadas de criaturas de otra dimensión y protegidas por la niebla resultaron ser lo más terrorífico para quienes se atrevieron a recorrerlas. La banda sonora de Akira Yamaoka marcó también un punto de inflexión en el género. Hasta PlayStation, el género de la conducción destacaba especialmente por enfocarse hacia lo arcade, partidas que se alejaban del realismo. Esto cambió con el lanzamiento de Gran Turismo, título que bajo el eslogan The Real Driving Simulator creó una nueva generación de aficionados al motor, gracias a sus coches reales, a sus circuitos y a sus carnés virtuales. En la generación de la máquina de Sony, la gente de Konami nos conquistó con Castlevania, Symphony of the Night, obra que para muchos es la mejor entrega de la serie en la historia. Todos los ingredientes confluyeron de la mejor forma posible, colocándonos ante un plato gourmet en la saga del vampiro. Una banda sonora célebre, un diseño artístico bello y un apartado jugable que sentaría cátedra. Los juegos de miedo subieron de nivel con nuestro viaje por una Raccoon City tomada por los muertos vivientes en Resident Evil 2. Leon y Claire formaron uno de los dúos más emblemáticos de la primera generación. Todavía temblamos cuando escuchamos aquella melodía que sonaba dentro de la comisaría. El salto de Squaresoft de las consolas de Nintendo a PlayStation fue interpretado como una traición. Aquella decisión empresarial vinculada en gran medida al soporte y a la tecnología nos legó Final Fantasy VII, uno de los juegos de rol nipones más queridos en Occidente. En España, la séptima entrega de la saga abrió la puerta al JRPG en un país donde hasta la fecha era algo minoritario. La trama de Cloud, Sephiroth y compañía todavía late en nuestros recuerdos. Solid Snake inició su andadura masiva en la primera PlayStation con Metal Gear Solid. El espía creado por Hideo Kojima ya había tenido juegos anteriores, pero fue en la primera consola de Sony donde comenzó a desplegar todo su potencial con escenarios en 3 dimensiones, una trama absolutamente cinematográfica y un doblaje a la altura de las circunstancias. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Hasta aquí nuestro repaso a los 20 mejores juegos de PlayStation. ¿Creéis que están los mejores o echáis alguno en falta? Venga, contadnos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.